Hoy tenemos el privilegio de conversar con una referente internacional en propiedad intelectual, derecho de la moda y protección del patrimonio cultural, la doctora Begoña Cancino. Abogada mexicana y gestora del patrimonio cultural, con formación en la Universidad de La Salle, el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable y especializaciones en la UNAM, la UBA, Yale, Fordham, la Universidad de Carlos III de Madrid, Salamanca y el Politécnico de Milán. Inició su carrera en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y luego se consolidó en el ámbito privado, liderando durante más de 16 años prácticas de propiedad intelectual reconocidas en rankings internacionales. Actualmente dirige su propio estudio, enfocado en la protección y gestión de derechos de propiedad intelectual y de patrimonio cultural, y participa activamente como mentora y expositora en espacios académicos y profesionales. En este episodio conversaremos sobre el fenómeno de las réplicas de lujo en TikTok, las nuevas narrativas de autenticidad y el futuro de la propiedad intelectual en un mundo cada vez más digital y global. Para comenzar, nos gustaría contextualizar a los oyentes. Eh, ¿Podrías explicarnos en qué consiste el fenómeno de los fabricantes chinos que venden réplicas de lujo en TikTok y cómo está generando tanto debate y por qué? Claro que sí, mira, a mediados del mes de marzo empezó a escucharse con mayor intensidad la postura que iba a incrementar el gobierno de Estados Unidos arancelaria en contra de los productos provenientes de China. Eso desde luego es una cuestión que no debemos perder de vista en esta problemática, porque al imponer un 145% de aranceles, lo que sucede es que todos los que ingresaban productos de China a Estados Unidos, desde luego que tenían ese sobrecargo, ¿no? Entonces inhibió desde luego la compra ahí de productos chinos. Entonces, pues yo lo veo como una defensa de parte de los chinos que tienen ya manufactura, capacidades instaladas, ya todo hecho, o sea, seguramente varios pedidos por surtir, ¿no? Que se quedaron ahí en el limbo, porque desde luego que los chinos tampoco es que tienen contratos muy claros con sus clientes, ¿no? O sea, no es una industria transparente ni tampoco que tenga salvaguardas contractuales como para poder decir, oye, no, los 145% de aranceles no me aplica para este pedido, sino, pues, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que fue una estrategia de comunicación la que hicieron por parte de algunos que se dicen ser proveedores chinos utilizando una plataforma china, que es TikTok, para entonces generar la narrativa de que están vendiendo productos reales y legítimos, ¿no? Y estos productos son las bolsas de super lujo, sobre todo de marcas ya conocidas como Hermès, ¿no? Que es una marca que ha estado en su gusto desde hace mucho tiempo, desde luego, porque es la más redituable que hay al día de hoy. Y de eso va, obviamente están dirigiendo sus mensajes a consumidores específicos ya directamente a la plataforma. También hay restricciones en Estados Unidos para el uso de TikTok desde hace mucho tiempo, eso tampoco es nuevo, entonces también ahí se les cierra un poco la posibilidad de usar la plataforma. Y bueno, la narrativa se inclina hacia hacerle sentir al consumidor que se está democratizando el lujo, que están saliendo a divulgar una verdad que se había guardado, cosa que dices, pues, ¿por qué la habían guardado y por qué la revelan en este momento, no? Y sin ningún fundamento, como ocurre en TikTok, ¿no? O sea, es la narrativa de quien la dice y ahora estaría en los afectados, pues, desdecir a esta persona sin prueba alguna, ¿no? Que movió la red sin tener prueba alguna, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que está ocurriendo y bueno, el punto aquí es que en propiedad intelectual se está diciendo que estos productos no son fake, no son piratería porque no incluyen ninguna marca, no incluyen logotipos ni nombres. Pero como todos ustedes deben de saber, pues la propiedad intelectual no solamente tiene como figuras de protección las marcas nominativas o las mixtas, sino también las formas tridimensionales, los diseños industriales, incluso en algunos países las marcas no convencionales, la apariencia del producto, el trade dress, en fin, ¿no? Entonces, no es justificable, desde luego, pero sabemos que la plataforma a donde se está dirigiendo la narrativa, pues no es de especialistas en derecho, ¿no? Y sí de gente que quiere consumir, vaya, prefiere el consumo barato y aparentar una cierta, ¿qué les puedo decir? Un cierto estatus que realmente analizar lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, ahora,
todos estos fabricantes afirman que ellos son quienes les producen a todas las compañías de lujo de moda, que después se promocionan como hechos en Italia, hechos en Francia o en distintos países de Europa en general. Ahora, ¿hasta qué punto es cierto esto? Y si es, qué legalidad tiene el hecho de que se etiquete como hecho en Francia cuando en realidad en su gran mayoría se producen en China? Bueno, ahí y voy a insistir mucho en esto porque a mí lo que me interesa es que seamos más críticos cuando se nos presente información en redes, porque esto ya va a ser, ya es desde hace tiempo el día a día. Entonces, ¿quién lo está diciendo y con qué bases lo está diciendo, ¿no? Partiendo de la idea de que es un dicho, es una opinión, no sabemos realmente ni la agenda, obviamente ya aquí la estamos desentrañando, pero pues finalmente es alguien que se planta y dice yo soy fabricante y yo les hago todas las bolsas a todos los que después le ponen Made in China y Made in France. Perdón, Made in Italy y Made in France. La verdad es que eso es algo, para empezar, muy temerario, ¿no? Porque sí implicaría que se están violando las reglas de origen en productos que pues, para ostentar esos distintivos de hecho en Francia o hecho en Italia o hecho en cualquier país, pues tienen que cumplir con normas o sea, aduaneras. No es una cuestión de gusto poner que algo se hace en un lugar o no. Y para quienes hayan tenido un poco más de curiosidad en estos puntos, sabrán que se tiene que cumplir con una manufactura, un porcentaje de la manufactura en el lugar de origen y también hacer procesos específicos y determinantes del producto. No es, si hay algunas partes del proceso de producción que se pueden elaborar en algunos otros países, pero no son las determinantes del producto, ¿no? Y así, por ejemplo, Hermès tiene la fabricación de ciertas partes de relojería en Suiza y también tiene algún tratamiento de la piel del cocodrilo del Nilo en algunos países de África para poder hacer la bolsa Birkin, pues la más cara que existe al día de hoy, ¿no? Pero eso no quiere, y desde luego que son proveedores certificados, porque para que se pueda mantener el hecho en Francia, tienes que tener proveedores certificados, no puedes contratar con cualquiera alrededor del mundo y sabemos que China no se caracteriza por tener certificaciones ni leyes estrictas, entonces se queda nuevamente en el dicho, la verdad, o sea, si tú te vas a la parte de la legislación que se tiene que cumplir en Francia para poder acreditar el origen, es vastísima, tiene ángulos fiscales, aduaneros, de propiedad intelectual, pero al final, pues además tiene un prestigio asociado a eso. Y estamos hablando por lo menos de Hermès, de una empresa que es pública, que cotiza en bolsa y que reporta anualmente. Entonces, toda esta información que les estoy diciendo sí se refleja en los reportes anuales. Entonces, es algo que vaya, que no tendría por qué salir Hermès a desdecir cuando pues ha sido transparente en sus cadenas de producción y en los proveedores que tiene, en lo que tienen un código de ética estricto que le exigen a sus proveedores cumplir. En fin, esto nuevamente para mí cae en la especulación, ¿no? Claro, clarísimo. En los videos, muchos videos dicen, bueno, esto no son copias, sino que son los productos originales sin marca. Si fuese el caso, ¿cómo jugaría el hecho de que no tengan marca en la venta, en la comercialización de este producto? Si fuese una falsificación o si, como es legítimo, si es realmente el mismo producto, podría ser comercializado. Depende de la legislación de propiedad intelectual y sobre piratería de cada país, pero creo que todos estamos más o menos en la misma tesitura de no solamente las marcas nominativas y las mixtas se protegen muchas otras cosas más. Habría que ver que de todo eso Hermes tiene protegido en exclusiva en cada una de las jurisdicciones en donde tenga alcance la plataforma, porque al final lo que ocurre en esa plataforma es un ofrecimiento en venta, ¿no? Que puede incurrir en una de las causas de infracción de propiedad intelectual, ¿no? Pues también, pues al final competencia desleal y muchas otras circunstancias, ¿no? Pero sí creo que hay que ser muy conscientes de esta situación. El que tenga marca o no, para mí, especialista en propiedad intelectual, lo único que me ayuda es a distinguir entre mercado negro y mercado gris, ambos ilegales, ¿ok? El mercado negro es aquel de marcas que no puedes distinguir, no puedes diferenciar prácticamente a menos de que seas realmente un experto qué bolso es original y cuál no,
porque se ha ido perfeccionando de tal manera la imitación, la copia, que es específicamente casi que todo, ¿no? Incluye obviamente marcas. El mercado gris no, en el mercado gris es una tendencia pues, de importaciones paralelas, que a veces se mandan productos sin marca que sí son legítimos, y eso ha ido siendo un área, como se dice, un área gris para la propiedad intelectual, que ahora están aprovechando pues, pues muchos que se dedicaban al mercado negro y que ahora ven cerradas las posibilidades porque cada vez hay más restricciones para ello, ¿no? Ahora restricciones más arancelarias. Los dupes son mercado gris, o sea, los dupes dicen claramente, yo no uso las marcas tampoco, o sea, son cosméticos, también es derecho de la moda, o sea, al final yo no voy a usar la marca, yo simplemente digo que este es mi producto, pero que tiene los mismos resultados o muy similares a los de, y en la publicidad sí hacen referencia a la marca, ¿no? Hacen una publicidad comparativa. Entonces, creen que por no incluir la marca nominativa o el logo en el envase, en el empaque, ya están del otro lado y por lo menos en México no. O sea, en México sí se puede incurrir en una infracción si se tiene protegido el diseño, por la imagen del producto y desde luego por el tema de la publicidad comparativa, que sí se hace cuando se difunden los dupes, aunque sean influencers, aunque se diga que es su opinión, en México si se determina que eso lo que ellos difunden es una pieza publicitaria, pues también estarían incurriendo en alguna violación desde ese ángulo, ¿no? Muchas de estas réplicas se venden como una especie de acto de justicia económica frente a los elevados precios de las marcas, que muchas veces son casi inalcanzables para la mayoría. ¿Hasta qué punto estas medidas pueden ser toleradas por un sistema primordialmente capitalista? No, pues es que todo lo que está detrás tiene que ser de cero tolerancia. Yo creo que es muy importante este tema de la justicia social y de la democratización y del acceso. El lujo es un segmento dentro de la pirámide de modelos de negocio que tiene la industria de la moda y su propósito es ser inalcanzable. El hecho de que cueste la producción un pequeño porcentaje del valor real de la etiqueta se sabe y ha sido, es común, es así. O sea, hay muchas otras cosas, por ejemplo, todas estas certificaciones que debe de tener una empresa de lujo para poder asegurar que una producción es realmente hecha en Francia. Eso tiene un costo también, ¿no? Y todos esos costos no, o sea, aunque sí los transparente el segmento de lujo, no los transparenta el mercado gris, no los transparenta el mercado negro, ¿no? La justicia social es un argumento del consumidor que está en medio de esta batalla, pero su inclinación hacia un lado u otro desafortunadamente impacta, ¿no? Y digo desafortunadamente porque muchos consumidores no se ocupan de informarse. Si el consumidor tuviera claro que por un argumento de justicia social está enriqueciendo a una industria de mercado gris o de mercado negro que es opaca, que tiene maltrato de personas, trata y todo lo que sabemos que ocurre detrás de esa fabricación a gran escala, pues entonces, ¿dónde está la justicia social? ¿No? O sea, justicia social tendría que ir de la mano con mejores condiciones de trabajo, al menos que se transparenten, ¿no? Porque si es tan sencillo como que salga un chino o de cualquier nacionalidad a decir, yo tengo capacidad para abastecerte de 1,000,000,000 de bolsas y nunca te dice cómo es que llegó a ser 1,000,000,000 de bolsas, pues entonces muy seguramente detrás de esa manufactura pues hay trabajo forzado, hay abusos, explotación infantil, el insumo no sabemos de dónde provenga, también que tenga que ver con algo de esto. ¿Qué va a hacer con esa producción, esa sobreproducción, esa empresa? ¿Qué va a hacer con eso que al final es basura, es residuo, ¿no? ¿Qué trato le da a esos residuos? ¿Cómo te garantizan a ti que verdaderamente la justicia social va a estar presente cuando tú deseches ese producto, ¿no? O cuando ese fabricante no alcance a vender toda la producción que tenía contemplada. Entonces, ¿realmente es justicia social? Esa es una pregunta que debemos hacernos como consumidores. O la justicia social se limita a que yo quiero tener una bolsa Birkin y no me alcanza para tenerla, me parece injusto, pero aquí me están dando un sustituto razonable y ya con eso para a mí ya se me hizo justicia social. Ok, pues esa para mí es una visión que no entra en la justicia social, porque la justicia no aplica a una sola persona, la justicia tiene que además tiene que encaminarse y sustentarse en bienes, más bien
en ideales mucho más sustanciales que el puro gusto de tener el acceso a bienes pues, de ese tipo, ¿no? Entonces, sí es súper importante y qué bueno que hablamos de esto, porque en pocos lados se habla también la responsabilidad del consumidor. Aunque legalmente no esté castigado, pues sí debemos de saber que somos en gran medida esa maquinaria que hace que fluya o no el mercado negro o gris y que va más allá de violar la propiedad intelectual de una empresa, va a la salud de los trabajadores, va a la justicia que puedan tener ellos, en fin, a muchas cosas mucho más profundas, ¿no? ¿Vos crees que las nuevas generaciones parecen más interesadas quizá en productos menos costosos y no tanto que sean auténticos? ¿Vos crees que está cambiando el deseo de lujo, si la cultura está cambiando o simplemente siempre hubo un deseo de mantener esto de los costos bajos? Pues no, ha cambiado porque la moda ha tomado una posición distinta con la entrada del fast fashion, ultra fast fashion, las cosas, el panorama se ha modificado. ¿Y quién introdujo el fast fashion y el ultra fast fashion? China. China a través de Shein, a través de Temu, que por cierto, muy en el fondo tienen el mismo, el mismo inversionista, o sea, y que cada vez más crecen a la par, aunque estén compitiendo en algunos países, ¿no? Y que se alimentan del deseo que tienen, pues, este sector de la población que puede llegar a adquirir, y eso dice mucho, la verdad, y eso es algo importante también, ¿no? La verdad es que la opción no es que de cierta edad a cierta edad están prohibidos para ti los bienes de lujo, no, porque también hay oferta de vintage, segunda mano, en fin, que es más accesible. Desde luego, pues es que el lujo tiene un precio y es una inversión hasta cierto punto, ¿no? Y va a seguir siendo una inversión en la medida en que permanezca codiciado, cerrado, ¿no? Y caro, así es, ese es el modelo de negocio y hay que entenderlo, ¿no? Estos nuevos modelos de negocio de ultra fast fashion y fast fashion que se parecen tanto a las tendencias previas que habían anunciado las marcas de superlujo en ropa, pues han generado ya el apetito de esa generación de trascenderlo a otro tipo de productos y no nada más a la vestimenta, también a las bolsas, a los zapatos, a los relojes, o sea, pues yo quieren todo, ¿no? O sea, y es válido, o sea, al final yo pues pienso que en mi momento, cuando yo tenía 15, 16 años, pues, ni pensaría yo en que me iba a comprar una prenda de moda en ese momento, ni siquiera era lo que se estilaba, era lo que había y te compraban tus papás y tan, ¿no? Pero ahora pueden, o sea, ahora pueden ahorrar y se pueden comprar y puedes estar a la moda en la calle y para ti eso es importante porque eso trasciende a la pertenencia a un grupo y demás, ¿no? Entonces, tiene un enfoque sociológico, antropológico muy importante y psicológico, desde luego, ¿no? Pero ya en cuanto a la industria de la moda, sí creo que se ha dicho mucho que las nuevas generaciones toman decisiones más sostenibles de compra. Yo ahí me permitiría, o sea, por lo que está ocurriendo, ¿no? Por el volumen de compra que hacen de Shane, y por el volumen de desecho que se genera con esa compra, ¿no? O sea, porque toda esa sobreproducción está dirigida a un mercado cautivo y ese mercado cautivo está en ciertas edades jóvenes, ¿no? Que tienen ese poder adquisitivo y además que les parece atractivo poder adquirir una prenda que, aunque se desgaste a la segunda puesta, pues parecía como la que traía la influencer tal, ¿no? Y ahí se cierra el ciclo de la producción china, de la sobreproducción china en la industria de la moda a últimas fechas, que es, pues ya tengo la producción, ya tengo los sistemas, ya no necesito establecimientos físicos para venderlo, ya lo puedo hacer en línea, ya tengo a los influencers que se encargan de publicitarlo, ya tengo la red social en donde se hace esa publicidad, no le tengo ni que pagar a los influencers, nada más les mando las cajas. Y es más, apúrate, ¿eh? Porque si no te apuras a sacar las piezas publicitarias, ya no te mando las cajas y se las voy a mandar a tu competencia. Entonces, métele creatividad, ¿no? Y yo te sigo mandando, o sea, es un modelo también de explotación en cuanto a los influencers, ¿eh? O sea, si me apuras, porque les están pidiendo una cantidad de contenido que no es pagado realmente,
y que al final de cuentas, pues eso en qué se traduce, pues en una esclavitud profesional, ¿no? En un trabajo forzado, en fin, o sea, dirán algunos, no, pues nadie los está forzando, lo hacen porque quieren. Pues sí, pero el trasfondo es que es trabajo que es de muchas horas durante el día y que no está pagado realmente, porque les pagan con fama, ¿no? Tú te posicionas con lo que yo te... No, eso no es pago, nadie vive de eso, ¿no? Y bien, pues con ventajas que le pueda dar los followers que tenga en cualquier plataforma, ¿no? Pero sí, sí me parece que se está cerrando un círculo muy enfocado a esa población a cierta edad, ¿no? Que también están en una muy buena edad de ser más críticos. O sea, está muy bien, todos los jóvenes tenemos en nuestro momento esa ansia de la justicia social y es súper válida porque creo que eso impulsa muchísimo la evolución. En nuestro momento cada quien se comporta de cierta forma, pero a la vez muy parecido. Entonces yo eso lo veo perfecto, pero seamos más críticos. ¿Cómo puede ser que se ponga alguien en TikTok a afirmar una barbaridad sin prueba alguna y todo el mundo parta de esa narrativa y se ponga a discernir, ay, pero ¿por qué dije? Pero nadie se va un paso antes y pregunta, bueno, ¿y él quién es? O sea, ¿y de dónde saca que lo que está haciendo él es lo original? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Qué certificaciones tiene? ¿De dónde saca los insumos? ¿A quiénes tienen su fábrica? ¿Quiénes? O sea, hay que ser más críticos y para eso sí creo que no hay edad. Entonces, sí, sí me parece que así como tienen el empuje en muchos aspectos buenísimos, pues deberían ser más cautos con lo que les están ofreciendo, por lo menos en las plataformas, ¿no? Tiene mucha razón en esto del círculo vicioso que se genera con el fast fashion y en general con la no crítica de los jóvenes. Ahora, pasando a un tema más global, capaz. En Occidente, en general, hay dos grandes ramas de propiedad intelectual. Sería el copyright y el derecho a autor, uno francés, el otro más anglosajón. En Asia, ¿hay algún tipo de tradición de derechos de autor que sea distinta a la occidental? No, la verdad es que ellos, ese es el tema de fabricar en Asia y así empezó. Los asiáticos empezaron a hacer todo lo que decía Made in China era copia. Así, ¿eh? O sea, te lo puedo decir, todo el mundo sabía que lo que se fabricaba en China, por eso la historia es importante, ¿no? Todo lo que se fabricaba en China era copia, pero muchísima población, ¿no? Muchísima población, muy bajo el umbral de legislación de derechos exclusivos de propiedad intelectual. Entonces ahí no había problema, por eso proliferaban las falsificaciones y demás, ¿no? Pero se consideraba que eran de muy baja calidad. Pero lo que ha sucedido en estos años es que los chinos se han ido profesionalizando, ¿no? Y han ido haciendo sí copias, porque la verdad es que esa es su tradición cultural, y si investigan un poquito van a ver por qué es súper interesante, pero es una tradición cultural que ya está muy profesionalizada. Entonces ya muchos empezaron a voltear a decir, oye, no, yo sí quiero producir en China. La industria de automotriz produce muchas cosas en China. En China se hacen cosas también legales, se hacen cosas muy buenas, hay muy buenos diseñadores chinos también, pero me refiero a que esa tradición de la falsificación ahí está y ahora está mucho más industrializada y profesionalizada. Entonces ya no es como muchos decían, yo no quiero fabricar en China porque si lo hago, se van a quedar con mi secreto industrial y luego ellos van a producir a escala. Entonces muchos dejaron de producir en China hace muchos años, desde el 2010, 2009, te podría decir, ¿no? Que empezó el boom de empezar a producir en China a gran escala, que ese es el punto. China da esa plataforma, China tiene la población, la fuerza de trabajo y la maquinaria y ahora la profesionalización, pero me refiero a la copia, no tanto a la calidad del resultado, sino la estética la logra con los insumos que ya tiene, ¿no? Pues con toda la población que tiene. O sea, ¿quién le puede competir a China de esa manera? Entonces, cuando un mercado quiere gran escala y rápido, busca China, ¿no? Entonces tú ya sabes hacia dónde quieres ir y sí, efectivamente la legislación siempre ha sido muy bajo umbral
Y también hay que considerar que, por lo menos en temas de derechos de autor, sea Occidente o sea quien sea, pues no hay protección a los objetos que son utilitarios. Eso es algo importante. Se tiene la confusión cuando se trata de derecho de la moda que la prenda ya terminada tiene una protección, no la tiene. La tiene el diseño bidimensional, pero o tridimensional, dependiendo de la protección, pero la prenda terminada no. Entonces, también eso es un ángulo interesante que analizar en temas de propiedad intelectual y de piratería, ¿no? Y en estos casos que se comercializa tan a gran escala a nivel global, ¿cree que juega TikTok en todo esto? ¿Tiene quizá la plataforma alguna responsabilidad de limitar o controlar eh, la venta de estos productos que claramente son violatorios de la propiedad intelectual? Bueno, de entrada, bueno, tiene un papel fundamental TikTok, ¿no? O sea, finalmente su algoritmo es el que permite la viralización y ahí, una vez así viralizado, pues ya se esparce por todo el mundo, ¿no? Es clave en la estrategia de cualquiera. A últimas fechas se ha difundido en México que también es una plataforma que se está utilizando por células delictivas para reclutar gente. O sea, es tan bajo el umbral de fiscalización, por decirlo así, o de revisión de monitoreo que tiene la plataforma. Pues es que imagínense, son 165,000 millones de usuarios. O sea, ¿de qué manera haces tú un monitoreo, ¿no? De todo lo que ocurre en esa plataforma, ¿no? Entonces sí hay unas reglas. Lo que ha ocurrido con la propiedad intelectual en temas de plataforma es evitar, justamente por la cantidad de usuarios que hay, es evitar que la plataforma tenga alguna responsabilidad por lo que hacen los usuarios ahí, ¿no? Y eso hace un desfase. Eso hace un desfase que blinda la práctica de TikTok frente a todo lo que está ocurriendo ahí adentro, ¿no? Y eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en México, legalmente es así, o sea, hay pues una especie de blindaje y hay mecanismos también para que los afectados alcen la mano y puedan decir en la plataforma se está violando un derecho de propiedad intelectual, de derecho de autor, propiedad industrial, en fin, pero pues lo tienes que hacer valer tú, ¿no? En la plataforma directamente porque, como les digo, o sea, la plataforma ya se percibe como blindada en cuanto a los contenidos que suban sus usuarios, ¿no? Claro, sí. Con esto que estamos hablando también de que la cultura china tiene un raigambre muy grande con la copia, ¿cree que es una estrategia por parte del país en general mostrar a sus fabricantes con estos productos que son de una calidad bastante alta para poder reposicionarse en el rol en su propio rol en la industria de la moda? Es decir, mostrar que ya no son una copia no de mala calidad, sino que ahora tienen un valor agregado. Pues es que la industria de la moda es muy reducida. O sea, la industria de la moda sabe qué papel tiene China. Tal vez el consumidor no, tal vez el consumidor, o sea, a eso le apuesta China, ¿no? O sea, o cualquier otro, ¿no? Eh, la verdad es que te voy a decir, sí creo que es una estrategia. No sé si ustedes recuerdan lo que sucedió a principios de año con la bolsa Wirkin, que se empezó a ofrecer en Walmart y por eso la llamaron Wirkin. Una bolsa muy parecida estéticamente a la bolsa Birkin, a la más básica, obviamente eh, fabricada por proveedores chinos, ¿no? Que se ve que le dieron pues han de ver firma como opera Walmart, imagínense Walmart, el wholesaler más importante de Estados Unidos, ¿no? Cuando tú quieres vender a través de ellos, te hacen llenar cualquier cantidad de información, o sea, no es como que, yo quiero vender contigo y llegan, no, o sea, tienes que ir pasando ciertos filtros y dentro de esos filtros está el de la propiedad intelectual, entonces ellos te piden que si estás utilizando marcas nominativas o mixtas, pues demuestres que tú eres el propietario de la marca. Ellos llegan, presentan la bolsa sin marca, entonces por ese lado se descarta, ¿no? Pero pues no se revisa el tema de la imagen ni nada de eso. Entonces se toman los pedidos. Todo esto o sea, no les voy a decir la verdad completa porque en mi trabajo en Walmart soy una especialista en derecho de la moda y el tema me interesó, ¿no? Y además encontré como lo que yo creo que es la punta de la madeja, por lo menos de este tema del año, ¿no?
Entonces, lo que sucedió fue que pues hacen una venta fuerte a Walmart y ellos mismos se ocupan de viralizar el bolso en TikTok. No Walmart, los proveedores chinos, obviamente, vuelven a recurrir a la plataforma china, viralizan la Wirkin y se vuelve eso una cosa terrible, ¿no? Todo el mundo la quería, o sea, que entre que, a ver, yo en lo particular dije, ¿en dónde la están vendiendo? Necesito verla, ¿no? No la quiero para llevar, no me la voy a llevar a un café, pero necesito ver ese espécimen que además, ¿cómo puede ser que se le haya ido a Walmart, no? O sea, en mi mente yo pensaba, ¿cómo puede ser esto, no? Pero también imagínense la cantidad de productos y bueno, y les digo, el filtro de propiedad intelectual más visible, pues desde luego que es la marca, pero el que se tengan en wholesalers estas, pues como limitantes y no se vaya más allá, no quiere decir que la ley no vaya más allá. Quiere decir que dentro de los requisitos de Walmart no está el revisar la apariencia de producto y compararla con otro, porque imagínate lo que alargaría sus procesos con sus proveedores, ¿no? Pero bueno, dejando eso a un lado, empiezan a venderla en línea, ¿no? Y empiezan a hacer una cosa viral. En México nunca se llegó a vender, o al menos yo no tengo registro de que eso se haya hecho. Sí en Estados Unidos, o sea, parecía, yo al principio decía, no, no, pero es que esto puede ser eh, pues un espejismo, a lo mejor es una narrativa de TikTok y ni siquiera está a la venta, porque en México así fue, o sea, sí se hizo mucho ruido de eso, pero pues no se vendió. ¿Qué sucedió? Que sí se llegó a vender en Estados Unidos y tal vez en algunos otros territorios, ya su audiencia dirá si le consta o no, pero pues sí es importante remitirnos a que nos conste, ¿no? A mí no me consta, ¿no? Por lo que a mí respecta, es una narrativa fantasma en TikTok, ¿no? Un espejismo, pero bueno, el caso es que sí ocurrió, en algún lugar ocurrió y entonces obviamente todo se manejó por debajo, como lo manejan las empresas de lujo. Yo estoy segura de que Hermès sí ha de haber alzado la mano ante Walmart y le ha de haber dicho, ¿y por qué se los digo? Por dos razones. Una, eso detonó que Walmart terminara el contrato que tenía con estos proveedores y dejó de vender el producto, lo sacó. Y la única explicación que dio fue, hay productos que a veces entran, a veces salen, pero estén pendientes porque seguimos actualizando nuestras redes para poderles ofrecer, ya sabes, ¿no? O sea, no le entró al tema, entendible, pero simultáneamente hizo un trato con una empresa que se llama Reebok, que se encarga de vender productos vintage, originales. Entonces eso me hace a mí pensar, bueno, ¿qué necesidad tendría Walmart de sentarse a negociar con Reebok un contrato ahorita para asegurarse de vender productos en el futuro originales, de super lujo, como esas bolsas? ¿Por qué ahorita, no? ¿Qué habrá ocurrido en las entretelas con Hermès? ¿Cuál habrá sido el acuerdo? En fin. Por el lado chino, ¿qué creen ustedes que habrá sucedido? Pues que se quedaron con una producción infame de bolsas tipo Birkin. ¿Por qué? Pues porque ya las habían viralizado, ellos ya habían hecho su plan así magnífico de ya las viralicé, ahora Walmart no nada más se va a quedar con el stock que me pidió, me va a pedir más. Entonces imagínense la gran producción que tienen por vender, que de pronto les dice Walmart, yo ya no la voy a vender. ¿Qué hacen con todo eso? Desde luego no tienen las salvaguardas contractuales, seguramente que esperaban, ¿no? O veto a saber que pues, se tuvieron que quedar con lo suyo. O sea, si Walmart sabe que hay una infracción a derechos de propiedad intelectual, habrá una consecuencia contractual, ¿no? Entonces, a eso súmale que eso ocurrió en enero, empezó a transcurrir febrero, marzo, y para marzo ya empieza la estrategia arancelaria del 145%. O sea, si los chinos querían colocar todo eso, todas esas bolsas Birkin que tenían y las que estaban fabricando con Walmart y se les cerró esa puerta, pues han de haber volteado a otros, ¿no? A Ross, a muchos otros wholesalers de Estados Unidos, que es su principal comprador, ¿eh? Eso, ojo también. Y entonces voltean y dicen, pues se lo vendo a este, pero de pronto esos otros empiezan a decir, uy, sí te lo iba a comprar, ¿por qué crees que ya el 145% de aranceles me mata? Yo ya no te puedo comprar lo que te había dicho, así que... Entonces, ¿qué hace China con eso? ¿Qué hacen estos proveedores con eso? ¿No? Sino otra vez recurrir a esa plataforma y decir, ¿sabes qué? Ya, lo voy a arreglar yo directo, voy a venderlo de manera directa, porque si no lo hago así, ¿qué voy a hacer con todos estos residuos? ¿No? O sea, ¿a dónde los voy a mandar? Yo tengo que capitalizar, yo ya gasté, ¿no? Ahí se los dejo para que lo reflexionen, pero
A mí sí me parece que es una estrategia la que nos ocupa en la llamada de hoy y que tiene como antecedente este tema del bolso Wilkin, que además dejó enseñanzas. ¿Cuál enseñanza le dejó? Que sí puede usar a la plataforma TikTok para clavar una narrativa que todo mundo va a creer face value, o sea, ni siquiera la va a querer comprobar, va a decir, ay, no, dijeron en TikTok, y desde ahí se va a viralizar y de eso se van a encargar. Entonces, eso fue un gran aprendizaje que ya se masterizó en la versión Reloaded, ¿no? Ahora nos vamos contra Hermes, porque vamos a ser honestos, es mucho más campaña contra Hermes que contra cualquier otra superlujo, ¿no? Y justamente Hermes fue la que le cerró el negocio con Walmart, si es que fue como estamos aquí elucubrando que sucedió, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo para que lo vayan pensando, a ver qué opinan. A nosotros, en todo este contexto, ¿no? Nos interesa también reflexionar a un nivel amplio, más amplio. ¿Cuáles serían los desafíos más importantes que enfrenta hoy la propiedad intelectual frente al comercio directo por redes sociales, más que nada? Pues para mí el principal reto es la falta de trazabilidad y la dificultad de aplicar las leyes en otras jurisdicciones, ¿no? Y que los tratados que existen para un buen comercio y un comercio leal, pues la verdad es que están pues subutilizados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Este, el contexto digital transfronterizo es en gran medida un riesgo grandísimo para la propiedad intelectual, entonces pues sí creo que todos tenemos que hacer ahí nuestra labor y ni hablar del tema de la inteligencia artificial que también tiene un componente súper importante, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo la industria de lujo, la real, no China, ¿no? La industria real de lujo pues puede utilizar la inteligencia artificial para no incurrir en una sobreproducción, o sea, puede hacer demos a través de la inteligencia artificial, le puede servir para eso. China no lo va a usar para eso, China sí va a producir a gran escala y a alguien le va a comprar, ¿sabes? O sea, ellos apuestan a que alguien lo va a querer porque ya se dieron cuenta, gracias a esta plataforma que les permite hacer un estudio de mercado bien profundo, de edades, de gustos, de preferencias, ellos ya saben perfectamente el apetito de quién sobre estos productos que no son legítimos y coincide con la falta de entendimiento de las leyes de propiedad intelectual. Y realmente creo que uno no respeta lo suficiente la propiedad intelectual hasta que se sabe parte del sistema y hasta que se sabe que puede ser un autor, que él mismo es un artista, que él mismo puede llegar a desarrollar un producto, que puede llegar a tener una marca y venderla y darse cuenta del flagelo que constituye una violación a la propiedad intelectual. Hasta que nos ponemos en ese lugar es cuando empezamos a entender un poco más y no hay edad para eso. Entonces yo creo que al final ese es uno de los desafíos más importantes para la propiedad intelectual, que haya una fiscalización efectiva y bueno, esto transfronterizo pues, se ve, se antoja, súper complicado. Ya nos decía Fermín hace unos momentos, bueno, están las leyes de Occidente, están las leyes europeas, cuál es la ley que tienen en China. Es que ese es el tema, o sea, cada quien ve el problema desde diferente ángulo. En Europa, que son los productores, los principales afectados con esto, lo ven de una forma. En Estados Unidos, que es un gran consumidor del lujo, pero también un gran consumidor de mercado gris y negro, lo ve de otra forma. Y nosotros en Latinoamérica también lo vemos de otra manera, porque el poder adquisitivo no es el mismo, pero el aspiracional sí. O sea, entonces, pues conciliar todo eso y lograr que la propiedad intelectual se vea como un mecanismo que nos beneficia a todos y no a unos cuantos nada más, pues yo creo que es la tarea más difícil. Deberíamos de aprender un poco de cómo utilizan la narrativa los chinos y cómo logran partir de una verdad para transitar a una falsedad, porque verdad están partiendo de ella. O sea, la pieza que utilizan recurrentemente en TikTok es el producto de superlujo, cuesta tan solo un margen del valor de etiqueta producirlo, ¿sí? O sea, fabricarlo, el costo de producción, que se refiere
únicamente a los insumos y a la mano de obra. Cuesta tan solo un fragmento, es cierto en Hermès, es cierto en todas, así es el modelo de lujo. Quien de verdad se meta a derecho de la moda sabrá, esa es una parte de las características del segmento de lujo, ¿no? Entonces, de esa verdad suelen llevarla a otras mentiras. Y yo soy el que la fabrica, y yo he sido siempre, y casi que yo puedo llevar adelante ya delusional, ¿no? O sea, ya se fueron hacia un punto en el que, pero la premisa es cierta, y la premisa pues nadie la va a discutir. Es más, la gente que realmente compra Birkin no le va a afectar esta narrativa. O sea, a Hermes con que venda 20,000 bolsas al año ya superó su margen. O sea, ellos no tienen problema. Por eso no van a salir a ninguna red a responderle a un pirata. Eso no lo hace el segmento de lujo. No se pelea con ellos. No utiliza eso. Ellos lo que hacen es cuidar su negocio. No pierden su energía en darle foco a personas, o vaya, a personas morales, empresas, demás, que no están en su mismo segmento. Pero bueno, eso es básicamente los desafíos que yo veo dentro de este ecosistema de la moda que sí tiene sus niveles, ¿no? Bien, y para cerrar así ya no te molestamos más, en una reflexión final, vimos todos esos desafíos, hay mucha gente que cree que el sistema hoy en día no está logrando responder a los distintos dueños o autores en la propiedad intelectual dentro de la moda o de utilidad o de diseño. Em, ¿Qué considera que debería cambiar para que se pueda adaptar el sistema a este mundo que es bastante dinámico hoy en día? Ay, pues o sea, yo sí creo que la propiedad intelectual, o sea, tiene que haber, o sea, es comprensible que las protecciones sean nacionales, totalmente, y la verdad es que así nos conviene porque la propiedad intelectual tiene un componente cultural mayúsculo, y la verdad es que pretender que todos tengamos el mismo approach cultural, pues no, a ver, o sea, también hay cabida para estas cosas que hace China, aunque se vean en el catálogo de infracciones y delitos, ¿no? Pero pues ahí está también en la propiedad de la ley. Yo creo que falta darle la seriedad, falta comunicación entre oficinas, ¿no? Y falta mucha presencia y monitoreo, y verdaderamente darle la importancia a las autoridades que se encargan de ejecutar lo que ocurre en sus países, ¿no? Creo que, no sé, en su país, pero en el mío, pues sí es un organismo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que, que la verdad, pues tiene cierta independencia del Ejecutivo Federal, y que tiene facultades para hacer cualquier clase de operativos, y en aduanas y en frontera, y la verdad es que son súper especializados en hacerlo, pero falta gente, o sea, no hay manos que logren, y más con la llegada del comercio electrónico. O sea, y además, pues con plataformas como Amazon, en donde por goteo empieza a llegar, ay, yo pedí un paquete, yo también. Entonces, como no juntan cierta cantidad de dólares, pues entonces el que lo está mandando no paga los impuestos que tiene que pagar. O sea, todo es un sistema circular. O sea, la propiedad intelectual sola no puede solucionar esta problemática, pero sí es importante que tenga un refuerzo en sus autoridades, y que haya más comunicación a nivel oficinas en todos los países para poder aprovechar las buenas prácticas que ocurren en cada uno de ellos y hacer un frente común, y además pues beneficiarse de la experiencia en países que hayan hecho ajustes legales en temas de aduanas, en temas fiscales, precisamente para prevenir este tipo de conductas, ¿no? Y que sí pueda haber un acceso, pero no a costa de la producción nacional y no a costa de la competencia desleal. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo y por contestar tan detalladamente todas las preguntas que teníamos. Y si en algún momento pasás por Argentina, estás invitada en la facultad, que tenemos un máster también en propiedad intelectual, así que hay mucha gente que le interesa el tema. Muchas gracias. Yo feliz, amo Buenos Aires, amo Argentina. Yo estudié en la UBA, eh, propiedad intelectual y derechos conexos, así que fue una gran experiencia. Así que, pues desde luego, cuando esté por allá los voy a pasar a saludar, y muchas gracias por invitarme a esta plática tan interesante.